La cabina olía a funeral. Sentía la tierra subir por mis tobillos mientras el motor rugía en la neblina de Saltillo. Sabía que ella me estaba mirando, esperando a que cometiera el error de quitar la vista del asfalto para devolverle la mirada. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a La Noche Más Oscura, tu podcast de terror favorito. Esta noche te vamos a acompañar con 5 relatos de traileros que nos llegaron al canal. Recuerda buscar un lugar cómodo y apagar la luz. Comenzamos. Mi nombre es Esteban Castillo. He pasado la mitad de mi vida recorriendo el asfalto que une Saltillo con Monterrey. Para muchos es solo una autopista moderna, un corredor industrial lleno de luces y movimiento. Pero para quienes la transitamos de madrugada, cuando la neblina baja de la sierra y envuelve la Cuesta de los Muertos, sabemos que es un territorio donde las leyes del mundo de arriba no siempre se aplican. He decidido contar esto porque el olor ya no me deja vivir. No importa cuánto perfume use, ni cuántas veces lave los interiores de mi camión. El aroma de las coronas fúnebres sigue ahí, pegado a mi nariz. Y el polvo. Ese polvo negro que aparece en mi tablero cada vez que paso por el kilómetro 54. Esta es mi confesión. Si usted maneja de noche, escuche bien. No es una leyenda de viejos. Es una realidad que me habla al oído todas las noches. Era una noche de martes. La carretera estaba inusualmente vacía. La neblina era tan espesa que mis luces apenas lograban iluminar 10 metros frente al cofre. Yo venía de Saltillo, bajando con precaución. El flete no era pesado, pero la neblina en la cuesta exige un respeto que raya en el miedo. Fue cerca de la medianoche cuando la vi. Estaba de pie justo debajo de un puente peatonal, en una zona donde no hay nada más que piedras y matorrales. Traía un vestido blanco, largo, que parecía brillar con luz propia en medio de la penumbra. No era una mujer de otra época. Su ropa se veía moderna, sencilla. No agitaba los brazos, no pedía ayuda de forma desesperada. Simplemente estaba ahí, con la palma de la mano extendida hacia la carretera. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una trampa. Saben de lo que hablo. Un señuelo para que te detengas y salgan tipos armados del monte. Pero algo en mi pecho, una punzada de lástima o quizás una fuerza que no puedo explicar, me obligó a pisar el freno. El tráiler se detuvo unos metros adelante. Abrí la puerta del copiloto. ¿A dónde va, señorita?, pregunté. Mi voz sonó pequeña ante el rugido del motor frenando. Ella subió al estribo. No hizo ruido al pisar el metal. Se sentó en el asiento y cerró la puerta. No me miró. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello oscuro y lacio. «A Monterrey», dijo. Su voz era suave, pero tenía una vibración extraña, como si hablara desde el fondo de una habitación vacía. Arranqué el camión. Durante los primeros minutos, el silencio fue absoluto. Yo trataba de concentrarme en las curvas, pero un cambio sutil en el ambiente empezó a ponerme los pelos de punta. Primero fue el olor. No era el perfume de una mujer joven. Era un aroma denso. Era el olor de las gardenias y los cempasúchiles cuando ya están empezando a marchitarse en un altar. Un olor a funeraria, a despedida forzosa. ¿Se encuentra bien?, pregunté tratando de romper la tensión. Ella no respondió, pero entonces noté algo en el tablero del camión. Un fino polvo negro empezó a caer desde el techo de la cabina. Era una tierra oscura, húmeda,
que se acumulaba sobre el plástico gris. No venía de las rejillas del aire, parecía materializarse directamente del aire. Con la tierra empezaron a aparecer pétalos marchitos, pétalos que caían sobre mis manos mientras sostenía el volante. «Hace mucho frío aquí arriba, ¿verdad?», susurró ella. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. El frío dentro de la cabina era ahora insoportable. Mis dedos empezaron a entumecerse. Miré de reojo, sin girar la cabeza, y vi que su vestido blanco ya no se veía limpio. Tenía manchas de lodo, de esa misma tierra negra que cubría mi tablero. Recordé entonces la advertencia de un viejo compañero que ya se retiró. Él siempre decía: si alguna vez subes a la mujer de blanco en la Saltillo Monterrey, mantén los ojos en el asfalto. No importa lo que escuches, no importa lo que huelas. Si la miras a los ojos, te mostrará el lugar donde tu viaje termina. En ese momento, la curiosidad y el miedo se volvieron una lucha interna. Ella empezó a moverse en el asiento. Escuché el roce de su ropa, un sonido seco, como si la tela estuviera hecha de papel viejo. «Esteban», dijo ella. Me quedé helado. Yo nunca le había dicho mi nombre. «Esteban, mírame». Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. No iba a mirar. Sabía que si giraba la cara, vería algo que me robaría la cordura. «Mira el kilómetro 62», continuó ella, y ahora su voz sonaba más cerca, como si se hubiera inclinado hacia mí. «Ahí es donde el camión se queda sin frenos. Ahí es donde el diésel se derrama y el fuego lo limpia todo. Mira mis ojos y verás cómo te ves tú, atrapado entre los fierros, gritando mi nombre». La cabina se llenó por completo del olor a flores muertas. La tierra negra ya me llegaba a los tobillos. Empecé a escuchar un sonido húmedo, como si algo se estuviera deshaciendo. Por el rabillo del ojo vi que su piel empezaba a cambiar. Ya no era una mujer joven. Su mano, apoyada en el asiento, se estaba volviendo gris y arrugada. Vi cómo un trozo de piel se desprendía de su dedo y caía al suelo del camión. No había sangre, solo más de esa tierra negra y seca. «Mírame», gritó ella. Ya no era un susurro, era un alarido que retumbó en los vidrios de la cabina. Cerré los ojos un segundo, rezando lo poco que recordaba, y pisé el acelerador. El camión rugió, quejándose por el esfuerzo en la pendiente. Sentí que algo helado rozaba mi mejilla. Era su aliento, que olía a tumba y a olvido. «Estás muerto, Esteban, solo que todavía no lo sabes», rugió la entidad. Mantuve la vista fija en la línea blanca. La neblina parecía abrirse paso ante mi desesperación. Pasé el kilómetro 62 a toda velocidad. El muro de contención estaba ahí, roto, con restos de un accidente reciente. Por un segundo, vi un reflejo en el cristal de mi ventana. Un camión idéntico al mío, envuelto en llamas, al fondo del barranco. De pronto, el peso desapareció. El frío se evaporó y el olor a flores fue reemplazado por el aroma familiar del diésel y el café. Frené el camión de golpe en el primer paradero iluminado que encontré. Estaba temblando incontrolablemente. Me bajé de la cabina y caí de rodillas sobre el pavimento, respirando el aire de la noche como si fuera la primera vez que lo hacía. Cuando tuve el valor de volver a subir para revisar la cabina, me encontré con la prueba de que no había sido un sueño. El asiento del copiloto estaba cubierto de tierra negra. Había flores de cempasúchil marchitas por todas partes, y en el cristal de la ventana, del lado de adentro, había una marca de mano. No era una huella de grasa o sudor, era una marca quemada en el vidrio, con la forma de una mano esquelética.
No morí esa noche, pero desde entonces vivo con una sentencia sobre mi cabeza. He intentado dejar de manejar, pero no puedo. Siento que la carretera me llama, que esa curva en el kilómetro 62 me está esperando. Cada vez que paso por ahí, el motor de mi camión empieza a fallar, como si algo estuviera intentando apagarlo desde afuera. Y lo peor ocurre cuando me miro al espejo por las mañanas. A veces, por un segundo, no veo mi reflejo. Veo el rostro de ella, sonriéndome, esperando a que finalmente tenga el valor de mirarla a los ojos y aceptar el destino que me mostró en la neblina. Si usted viaja por la Saltillo Monterrey y ve a una mujer vestida de blanco, no sea valiente, no sea caritativo, no se detenga, porque ella no busca un aventón hacia la ciudad, busca un compañero para su entierro eterno. Esta es mi confesión. Dios quiera que mi camión aguante una noche más, porque sé que ella sigue ahí, esperando en la neblina, con un puñado de tierra negra listo para reclamar mi alma. Mi nombre es Roberto Galván. Lo que van a escuchar no es una historia de terror para entretener a nadie en una fogata. Es una advertencia. He manejado camiones durante 25 años y siempre creí que el mayor peligro en la carretera era un asaltante o un frenazo mal dado en pavimento mojado. Pero el espinazo del diablo me enseñó que hay cosas más viejas que el asfalto. Cosas que no tienen nombre en nuestros libros, pero que son las dueñas de cada curva entre Durango y Mazatlán. Esta es mi confesión sobre lo que encontré en el kilómetro 168 y sobre todo lo que aprendí después, cuando creí que ya estaba a salvo. Eran las 2 de la mañana. Quien haya cruzado el espinazo sabe que la neblina ahí no es normal. Es espesa como el algodón y parece moverse con un propósito. Yo bajaba con un remolque cargado de maquinaria pesada. De pronto, el motor de mi camión hizo un sonido extraño y se apagó. No hubo explosiones, no hubo humo. Simplemente, la voluntad de la máquina murió. Me orillé en un pequeño descanso, rozando el muro de contención. El barranco de 1 kilómetro de profundidad me esperaba a la derecha, sumergido en una oscuridad total. Bajé con la linterna, maldiciendo mi suerte. Levanté el cofre y me quedé helado. No había nada roto, pero los cables de las bujías estaban trenzados entre sí como si alguien hubiera hecho manualidades con ellos. Las mangueras de aire tenían nudos imposibles de deshacer con manos humanas. Entonces los escuché. Eran risas pequeñas, como el chocar de piedras de río. Al alumbrar hacia las llantas traseras, vi 3 figuras. No medían más de medio metro. Tenían la piel del color de la corteza del pino y sus manos eran largas, con uñas que parecían astillas de obsidiana. Pero lo que me hizo retroceder hasta casi caer al vacío fueron sus pies. Estaban unidos a los tobillos al revés, los talones hacia el frente, los dedos hacia atrás. No me atacaron. Se quedaron ahí, colgados de los rines del tráiler, mirándome con ojos que no tenían pupilas, solo un brillo amarillento como el de los gatos. El que parecía más viejo se acercó a mis botas y olfateó el aire. «Traes veneno de ciudad», dijo con una voz que sonaba a hojas secas crujiendo. «Danos el veneno y te devolvemos el camino». Entendí a qué se refería. Busqué en la cabina y saqué un termo de café mezclado con mezcal fuerte y una cajetilla de cigarrillos que guardaba para los turnos dobles. Con manos temblorosas dejé las cosas sobre el asfalto. Los vi abalanzarse sobre el termo. Bebían con una desesperación animal, pasándose los cigarrillos como si fueran tesoros sagrados.
En el momento en que se distrajeron, escuché un clic metálico. El motor del camión se encendió solo. Las luces cortaron la niebla con una fuerza inusitada. Subí de un salto y arranqué. No miré atrás. Manejé con el corazón en la garganta, sintiendo que cada sombra entre los pinos era una de esas criaturas. Cerca de las 4 de la mañana, llegué a una gasolinera pequeña, una de esos lugares donde los traileros paramos a tomar café y estirar las piernas. Estaba empapado en sudor frío. Me bajé del camión y entré al local buscando algo que me devolviera la cordura. Detrás de la barra estaba un hombre viejo, de piel curtida por el sol y ojos tranquilos, limpiando un mostrador que parecía no haber visto brillo en décadas. Se llamaba Don Goyo. «Te ves como si hubieras visto al diablo en persona, muchacho», dijo Don Goyo sin levantar la vista. «Peor que eso, don», le respondí sentándome en un banco con las manos temblorosas. Me quedé tirado en el espinazo. Unas cosas, unos duendes con los pies al revés me tenían rodeado. Tuve que darles mi mezcal para que me dejaran ir. Esperaba que se riera de mí. Esperaba que me dijera que la fatiga me estaba haciendo alucinar. Pero Don Goyo se detuvo. Dejó el trapo a un lado y me miró con una seriedad que me revolvió el estómago. «Ah, los dueños del monte», dijo con una calma aterradora. «Tuviste suerte, Galván. Hoy andaban de buenas. A veces no quieren mezcal. A veces lo que quieren es que te bajes para llevarte a los túneles debajo de la sierra. Ahí el tiempo corre distinto. Si te llevan, regresas en 50 años y para ti solo pasaron 10 minutos. ¿Suerte?», pregunté indignado. Casi me muero del susto. No pienso volver a pasar por ahí nunca. Don Goyo soltó una risa breve y me sirvió café. «Vas a tener que pasar, hijo. Es tu ruta. Y ellos ya conocen tu olor. Una vez que les das de comer, te vuelves su cliente. Si pasas la próxima vez y no les llevas nada, se van a cobrar con los frenos o con la dirección». Me acerqué a la barra, sintiendo que el aire se volvía pesado. «¿Qué tengo que hacer, don Goyo? Dígame qué hacer». El viejo se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. «Escucha bien, porque esto no te lo enseñan en la escuela de manejo. La próxima vez que entres a la sierra, antes de la primera curva peligrosa, te vas a bajar del camión. Vas a ponerte la camisa al revés, con las costuras hacia afuera. Eso los confunde, no saben si vienes o te vas». Asentí, grabando cada palabra en mi mente. Luego, continuó, «Vas a esparcir un círculo de sal gruesa alrededor de las llantas delanteras. La sal les quema los pies, porque ellos son de tierra pura. Y lo más importante, vas a dejar una ofrenda fija. No mezcal de botella de plástico. Consíguete un poco de miel virgen y déjala en una piedra plana, lejos del asfalto. Diles en voz alta, para los señores del camino, para que me dejen pasar sin daño. Y ya con eso estoy a salvo», dije pensando que sería todo. Don Goyo negó con la cabeza y sus ojos parecieron oscurecerse. «Eso es para que te dejen pasar a ti. Pero nunca, por lo que más quieras, Galván, mires por el espejo retrovisor mientras atraviesas el tramo de la neblina. Si haces el ritual, ellos van a querer irse contigo. Se van a subir al techo del remolque o se van a colgar de las loderas. Vas a escuchar pasos arriba de la cabina. Vas a sentir que el camión pesa el doble. No frenes, no voltees. Si los miras a través del espejo, el ritual se rompe y te van a obligar a conducir hacia el barranco para quedarse con tu camión». Salí de la gasolinera cuando empezaba a clarear. Seguí los consejos de don Goyo al pie de la letra en mi siguiente viaje.
Me puse la camisa al revés, puse la sal y la miel. Al llegar a la zona de la neblina, ocurrió tal como él dijo. Sentí un golpe seco en el techo, como si alguien hubiera saltado desde un pino. Luego, escuché el rasguño de uñas metálicas sobre el aluminio de la caja. El camión se volvió pesado, tanto que el motor empezó a sobrecalentarse en una subida ligera. Mis ojos morían por mirar el espejo retrovisor. La curiosidad era como una comezón en el cerebro. ¿Qué había allá arriba? ¿Cómo se veían cuando creían que nadie los observaba? Pero recordé la voz de Don Goyo y mantuve la vista fija en la línea blanca del pavimento. Manejé así durante 40 minutos. 40 minutos de pasos, golpes y pequeñas risas que se colaban por las rendijas del aire acondicionado, y de un peso muerto que hacía que las llantas rechinaran. Cuando salí de la zona de pinos y el sol pegó de lleno en el parabrisas, sentí que el camión recuperaba su potencia de golpe. El peso desapareció. Llegué a mi destino y, al revisar el techo del tráiler, encontré cientos de pequeñas huellas de lodo. Huellas de pies que iban desde la parte trasera hasta la cabina. Ahora cada vez que subo al espinazo, cumplo con mi ritual. Mis compañeros me miran raro cuando me ven poniéndome la camisa al revés o tirando sal en la gasolinera. Dicen que me estoy volviendo loco. Pero ellos no saben lo que es sentir que algo que no es humano va viajando contigo, respirando sobre el techo de tu cabina, esperando un solo descuido, una sola mirada al espejo para que no te dejen continuar con tu camino. Si pasan por ahí y ven a un trailero con la ropa puesta al revés, no se burlen, recen por él, porque ese hombre es el único que sabe que en esa carretera, nosotros solo somos los invitados. Me llamo Alberto Mares. Durante mucho tiempo, mi nombre no significó nada más que una firma en un registro de carga y un número de empleado en una empresa de logística que hoy ya no existe. Pero hace 3 años, en una madrugada de octubre, mi nombre quedó marcado por algo que no pertenece a este mundo. He decidido contar esto porque ya no puedo dormir. El sonido de mi habitación se llena con el ruido de un motor a diésel que no está ahí. Siento el olor a frenos quemados y a tierra mojada, aunque viva en el centro de la ciudad. Dicen que el camino te cambia. A mí, el camino me devoró. Esta es mi confesión. No espero que me crean. Solo espero que, al sacarlo de mi pecho, la sombra que me observa desde el rincón de mi cuarto decida por fin marcharse. Todo empezó con un viaje de castigo. Yo era lo que en el gremio llamamos un novato con ínfulas. Llevaba apenas 6 meses al volante de un Kenworth de 680. Me sentía invencible. Pero por un error de una entrega en Guadalajara, mi jefe me asignó la ruta más pesada, un flete de maquinaria textil desde el centro del país hasta Mexicali. Para quien no conozca la geografía de mi país, llegar a Mexicali implica cruzar la Rumorosa. Es un tramo de carretera en Baja California que parece diseñado por una mente retorcida. Kilómetros de rocas gigantescas, curvas que se cierran como trampas, y un viento que tiene la fuerza suficiente para volcar un tráiler cargado si te descuidas un segundo. Los viejos traileros dicen que en la Rumorosa el diablo se sienta a platicar contigo si vas solo. Yo me reía de ellos. Me burlaba de sus altares a la Virgen y de las cintas rojas que amarraban a sus espejos. Qué equivocado estaba. Eran las 3 de la mañana cuando llegué a la base de la sierra. El aire estaba inusualmente quieto. La luz de mis faros cortaba la oscuridad,
revelando las formaciones rocosas que parecen rostros vigilantes. La radio de banda civil solo emitía estática, un siseo constante que, por momentos, parecía modular palabras en un idioma que yo no entendía. Bajé la velocidad. El ascenso es lento, pero el descenso es el verdadero peligro. En una de las curvas más cerradas, justo donde el barranco parece asomarse para tragarte, lo vi. No debería haber nadie ahí. No hay pueblo cerca, no hay gasolineras, no hay nada más que piedras y muerte. Era un hombre. Vestía una chamarra de mezclilla vieja y un pantalón de tela oscura. No tenía maleta, no tenía linterna. Solo estaba allí, de pie en el acotamiento, con el brazo extendido y el pulgar arriba. Su figura era delgada, casi frágil ante la inmensidad de las rocas. Mi primer instinto fue seguir de largo. Las reglas son claras. Nunca subas a nadie. Pero algo en su postura, una especie de rigidez absoluta, me hizo frenar. Fue un impulso que lamentaré hasta el día que me entierren. El tráiler soltó un bufido de aire comprimido al detenerse. Abrí la puerta del copiloto. El frío que entró en la cabina no era el frío de la montaña. Era algo distinto. Era una helada que te calaba los huesos, como si el aire viniera de una tumba abierta. ¿A dónde va?, pregunté. Mi voz sonó extraña, pequeña. El hombre subió al estribo. Sus movimientos eran lentos, coordinados pero carentes de fluidez. Se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en mis oídos. «A Mexicali», dijo. Su voz era un susurro seco. No me miró. Mantuvo la vista fija en el parabrisas. Su piel era de un tono grisáceo bajo la luz tenue del tablero. Parecía cubierto por una fina capa de polvo, el mismo polvo que cubre las piedras de la sierra. «Es tarde para andar aquí afuera», intenté platicar buscando un poco de normalidad. «La carretera es peligrosa». Él no respondió. Se quedó inmóvil. Su respiración no producía el vaho que la mía sí generaba por el frío. Durante 10 minutos, el único sonido fue el rugido del motor y el viento golpeando los costados de la caja. La tensión en la cabina se volvió insoportable. No era solo silencio, era una presencia física, una presión en el pecho que me dificultaba inhalar. Pasamos la zona conocida como La Ventana. El hombre se movió por primera vez. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un sobre de papel amarillento. El sobre estaba sellado con cera roja, algo muy inusual para estos tiempos. «Necesito un favor», dijo sin girar la cabeza. «Una entrega». «Amigo, yo solo voy a la zona industrial. No hago repartos particulares», respondí tratando de sonar firme. Él giró la cara hacia mí. Sus ojos, no puedo olvidar sus ojos, no tenían brillo. Eran como 2 canicas de vidrio opaco que reflejaban la luz roja de los indicadores de presión de aceite. No parpadeaba. «Entregue esto», insistió y extendió el sobre. Su mano estaba lívida, con las uñas oscuras. «Llévelo a esta dirección en Mexicali. Es para mi esposa. Si lo hace, tendrá protección en las curvas. La rumorosa no le cobrará el piso». Acepté el sobre solo por el miedo de que su mano tocara la mía. Estaba helado. Al recibirlo, sentí un peso desproporcionado, como si dentro hubiera algo mucho más pesado que una carta. «Está bien», dije con la garganta seca. «Lo haré». «No lo abra», sentenció, «y no se detenga hasta llegar. Ella lo estará esperando». En la siguiente curva, una de esas donde la carretera se vuelve un caracol descendente, sentí un mareo súbito. Parpadeé un segundo. Solo un segundo.
Cuando abrí los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada con seguro. El cinturón de seguridad no se había movido, pero él ya no estaba. El olor a tierra mojada, sin embargo, se quedó impregnado en la tapicería. El resto del camino fue una tortura. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor que apunta hacia el camarote, sentía que había alguien ahí. Una sombra que se movía justo en el límite de mi visión. Lo peor ocurrió cuando empecé a usar el freno de motor. El sonido, que normalmente es un estruendo mecánico, empezó a sonar como gritos. Gritos humanos, distorsionados por el metal. Y cada vez que pisaba el pedal del freno, el tráiler se sentía más pesado, como si alguien o algo estuviera colgado de la parte trasera de la caja, intentando detener mi avance o arrastrarme al vacío. Llegué a Mexicali al amanecer, pero no era un amanecer glorioso. El sol salió oculto tras una calima de polvo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Busqué la dirección escrita en el sobre. Era una colonia vieja, cerca del centro, donde las casas tienen techos altos y paredes descascaradas por el calor del desierto. Encontré la casa. Era una construcción humilde, con un pequeño jardín lleno de cactus muertos y una virgen de yeso en la entrada. Me bajé del camión. Mis piernas se sentían de trapo. Caminé hacia la puerta y toqué. Una mujer mayor abrió. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y unos ojos cansados que denotaban un luto eterno. Cuando me vio, no pareció sorprendida. Parecía resignada. «Buenos días», dije, quitándome la gorra por respeto. Me encontré a un señor en la carretera, en la Rumorosa. Me pidió que le entregara esto. Extendí el sobre. La mujer lo miró y un escalofrío pareció recorrer todo su cuerpo. No lo tomó de inmediato. ¿Cómo era él?, preguntó con voz incrédula. Flaco, chamarra de mezclilla. No hablaba mucho. Me dio el sobre y luego desapareció. La mujer suspiró y por fin tomó el sobre. Sus dedos rozaron los míos y sentí la misma descarga de frío que en la sierra. «Pase, joven», dijo. «Necesita ver algo». Me guió por un pasillo oscuro hasta una pequeña sala. En el fondo, sobre una cómoda de madera, había un altar. Velas blancas, flores de cempasúchil secas y una fotografía con un marco negro. Casi me desmayo. Era él, el mismo hombre, con la misma chamarra de mezclilla, sonriendo a la cámara junto a un tráiler de modelo antiguo. «Él es mi esposo, Manuel», dijo la mujer, limpiándose una lágrima. «Mañana se cumplen 20 años de que su camión se fue al barranco en la curva de la Herradura. Nunca pudieron sacar su cuerpo. El metal se fundió con la roca. Usted es el tercero este año», continuó ella, abriendo el sobre. Dentro no había una carta. Había un manojo de cabellos canosos atados con un cordón negro y un puñado de tierra roja, la tierra de la Rumorosa. «Él busca quien lo sustituya», susurró la mujer, mirándome con una lástima que me heló la sangre. «Él le dio protección para que usted llegara aquí. Pero ahora, joven, ahora usted le debe un viaje a él». Salí de esa casa corriendo. No regresé al tráiler. Lo dejé ahí, con el motor encendido y la carga completa. La empresa me demandó. Perdí mi licencia, perdí mi casa. No me importó. Lo único que quería era alejarme del asfalto. Pero el asfalto no se aleja de mí. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, me veo a mí mismo en la cabina del Kenworth. Pero ya no estoy en el asiento del conductor. Estoy en el camarote, atrapado detrás de una red que no puedo romper. Y quien va conduciendo es Manuel.
Conduce a toda velocidad hacia el borde del barranco, mientras me mira por el espejo retrovisor con esos ojos de vidrio. He intentado hablar con sacerdotes, con brujos, con psicólogos. Nadie puede ayudarme. Anoche algo cambió. Encontré un sobre de papel amarillento sobre mi mesa de noche. Está sellado con cera roja. No lo he abierto. No necesito hacerlo. Sé que dentro está mi propia fotografía, tomada desde el acotamiento de la carretera, mientras esperaba a que alguien se detuviera a subirme. Si usted está escuchando esto y viaja por Baja California, le doy un consejo. Si ve a un hombre solo, a la orilla de la carretera, no frene. No importa cuánto grite, no importa si parece alguien que conoce, siga de largo. Mi nombre es Mateo Estrada. Durante 15 años, mi oficina fue el asiento de un tráiler y mi horizonte la línea blanca de la carretera. He recorrido la República de punta a punta, pero hay un lugar que se tragó mi voluntad, un lugar que no aparece en los mapas satelitales, pero que todos los que llevamos años al volante sabemos que acecha en la Cuesta China, en Querétaro. Esta es mi historia sobre el paradero que nunca debí visitar. Eran las 3 de la mañana. Yo venía bajando hacia Querétaro con un sueño que me pesaba en los párpados como si fueran de plomo. La China es un tramo traicionero. La pendiente es pronunciada y los frenos de los camiones suelen sufrir si no sabes cómo usarlos correctamente. El aire estaba cargado de ese olor agrio a balatas quemadas y aceite viejo, el perfume típico de una zona de accidentes. Mi estómago rugía. Llevaba 10 horas sin probar bocado, tratando de ganarle tiempo al reloj para entregar un cargamento de acero. Pronto, entre la neblina y las luces parpadeantes de la carretera, vi un resplandor amarillento. Era un paradero de comida, una construcción de madera y lámina que parecía haber brotado de la nada entre los cerros. Se llamaba El Descanso Eterno, un nombre que, en ese momento, me pareció simplemente una ironía de mal gusto. Al estacionar el tráiler, noté algo extraño. El lugar estaba lleno. Había al menos 6 tráileres estacionados, todos de modelos antiguos, de esos que ya casi no se ven circulando, con la pintura brillando bajo las luces de neón. Entré al paradero. El calor del interior me golpeó el rostro, un calor húmedo que olía a leña y a carne asada. Me senté en una de las mesas de madera larga. Al mirar a mi alrededor, se me heló la sangre. En la mesa de al lado estaba sentado el Toro Benítez. Yo lo reconocí de inmediato por las fotos que circulaban en las bases de descanso. El Toro se había ido por un barranco en Maltrata hacía 10 años. No había duda de que era él. Tenía la misma cicatriz en la ceja y el mismo tatuaje de una virgen en el brazo. Pero ahí estaba, masticando un trozo de carne con una seriedad aterradora. Más allá había el Rayo, un chofer famoso que desapareció en la carretera a Laredo en el 95. Todos los hombres en ese paradero eran leyendas de la carretera. Hombres que habían muerto en choques frontales, en incendios de cabina o que simplemente se habían perdido en la sierra. Ninguno hablaba. El único sonido era el de los cubiertos chocando contra los platos de barro y un susurro constante que parecía venir de las paredes. En ese momento recordé las palabras de don Fausto, un viejo trailero que me enseñó los secretos de la ruta cuando yo apenas era un garrotero. Fausto siempre me decía: Mateo, en la Cuesta China, si el hambre te gana, busca un lugar donde veas perros callejeros esperando sobras. Si llegas a un paradero donde no hay un solo animal, el aire no se mueve,
y los clientes no te ven ni te saludan, no pidas ni un vaso de agua. Fausto me había dado un ritual sencillo para estas situaciones. Me dijo que siempre cargara con una moneda de plata vieja y que, si alguna vez dudaba de un lugar, la pusiera debajo de mi lengua. Según él, la plata amarga la comida que no es de este mundo. Pero yo tenía tanta hambre que ignoré mi propio instinto. Una mujer de aspecto pálido, vestida con un delantal manchado de algo oscuro, se acercó a mi mesa. Sus ojos eran como dos agujeros negros que parecían absorber la poca luz del local. «¿Qué te servimos, chofer?», preguntó. Su voz no era humana, era un eco, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Hoy tenemos barbacoa de la casa, carne fresca traída directamente de la cuesta». El olor era irresistible. Era el aroma más delicioso que había sentido en mi vida. Mi mano fue directo al menú, pero en ese instante, el recuerdo de Fausto se hizo más fuerte. Metí la mano en mi bolsillo y encontré la moneda de plata que él me había regalado. Me la puse debajo de la lengua. De inmediato, un sabor metálico y rancio inundó mi boca. El olor a carne asada se transformó. Ya no olía a comida. Olía a caucho quemado, a sangre seca y a podredumbre. Miré el plato que la mujer estaba a punto de servirme. No era barbacoa. Eran jirones de tela quemada y trozos de metal retorcido, bañados en un líquido negro que parecía aceite de motor usado. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Los comensales, todos esos traileros muertos, dejaron de comer al mismo tiempo. Sus cabezas giraron hacia mí con una sincronía perfecta. Sus rostros empezaron a derretirse, revelando las heridas de sus accidentes. Cráneos fracturados, piel quemada, ojos colgando de sus cuencas. «Quédate», susurró el toro Benítez, y su voz sonaba sobrenatural. «Aquí el viaje nunca termina. Aquí no hay relevos. Solo hay que comer, comer para olvidar el frío de la zanja». Retrocedí hacia la puerta, sintiendo que el aire se volvía denso, como si estuviera caminando bajo el agua. La mujer del delantal intentó cerrarme el paso, extendiendo una mano que ya no tenía carne, solo huesos carbonizados. «Déjenme pasar», grité, escupiendo la moneda de plata hacia ella. Al tocar el suelo, la moneda emitió un destello blanco. Cerré los ojos con fuerza y, al abrirlos, sentí un tirón violento. El aire frío me golpeó la cara. Estaba al volante de mi tráiler, con el pie derecho a fondo en el freno y la alarma de proximidad de mi unidad gritando. Me había quedado dormido un segundo, solo un segundo. Mi camión estaba detenido apenas a medio metro de la valla de contención, justo en el punto más peligroso de la cuesta. No había paradero, no había luces de neón, solo la oscuridad total de la carretera y el abismo a mi derecha. El silencio era roto únicamente por el motor y mi propia respiración agitada. A las 5 de la mañana logré llegar a una gasolinera real, unos kilómetros más adelante. Estaba temblando, empapado en un sudor que no se quitaba con el aire acondicionado. Ahí encontré a don Fausto. Me vio la cara y supo que algo no andaba bien. «¿Viste el paradero, verdad?», me preguntó mientras me pasaba un café. Le conté lo que recordaba: el lugar, los camiones antiguos, los choferes que dábamos por muertos. Fausto escuchó sin interrumpirme, con una expresión de tristeza más que de asombro. «Muchos lo han visto», dijo Fausto mirando hacia el horizonte oscuro. «Ese paradero aparece solo para los que vienen con la mente cansada y el cuerpo al límite. Es una trampa del camino. Los que se resisten a comer como tú
se dan cuenta de que solo se quedaron dormidos un segundo al volante, que su mente les jugó una última carta para intentar despertarlos antes del choque. ¿Y los que no se resisten?, pregunté con la garganta seca. Esos son los que desaparecen, sentenció Fausto, o los que encuentran al día siguiente en el fondo del barranco, con el camión destrozado. Muchos dicen que esos choferes que visten las mesas no son fantasmas, sino hombres que probaron la comida y ahora están obligados a quedarse ahí, esperando a que alguien más tome su lugar en la ruta. Si hubieras dado ese bocado, Mateo, ahora estarías sentado junto a El Toro, esperando a que otro incauto bajara la cuesta. Desde esa noche, algo cambió en mí. No busqué rituales, ni compré imágenes para el tablero, ni busqué la ayuda de curanderos. Lo que me pasó no fue un hechizo, fue la realidad de la carretera cobrándome la factura por abusar de mi cuerpo. Aprendí que el terror más grande no son los aparecidos, sino el momento en que tu cerebro decide desconectarse de la realidad porque ya no puede más. Ese paradero es el lugar donde el cansancio y la muerte se dan la mano. Ahora, si siento que los párpados me pesan más de lo normal, me detengo. No me importa el flete, no me importa la hora de entrega, no me importa el bono de puntualidad. Prefiero dormir 3 horas en una estación segura que volver a ver ese resplandor amarillento en la cuesta china. Si usted es chofer y viaja de noche, escúcheme bien. Si de pronto ve un paradero lleno de camiones viejos y comida que huele a gloria en medio de la nada, no se alegre. No es un descanso. Es el camino que le está poniendo la mesa para su última cena. Manténgase descansado, porque en este oficio el sueño es lo único que nos separa de convertirnos en una sombra más que cena en silencio, en el paradero de los perdidos. Mi nombre es Mauro Salcedo. Fui trailero por 18 años. Manejé por la Sierra de Guerrero, por las curvas de Michoacán y por el desierto de Sonora. Nunca tuve miedo. El miedo es para los que no conocen su máquina. Yo conocí a mi Thornton como si fuera mi propio cuerpo, pero ya no manejo. Ya no puedo ni siquiera estar cerca de un árbol. Lo que voy a contar no tiene un final feliz. No hubo nadie que me haya explicado qué pasó, ni un amuleto que me haya salvado. No hubo salvación. Lo que me pasó en las lagunas de Zempoala sigue pasando, cada vez que cierro los ojos. El bosque no olvida, y la tierra siempre reclama lo que se le cae encima. Eran las 2 de la mañana. Yo cruzaba la zona de las lagunas, en los límites del estado de México y Morelos. Es una carretera hermosa de día, pero de noche es una boca de lobo. La niebla baja tanto que se mete por las rejillas del aire acondicionado. Los pinos son tan altos y están tan juntos que parece que estás manejando por un túnel de agujas verdes. Todo iba bien hasta que escuché el llanto. Al principio pensé que era la banda del motor, un chirrido rítmico, agudo. Pero luego el sonido cambió, se volvió orgánico. Tenía pulmones, tenía cuerdas vocales. Era el llanto de un recién nacido, pero no venía del asiento de atrás, ni de la radio. Venía de afuera. Lo escuchaba por encima del rugido del motor. Un llanto desesperado, ahogado, como si alguien estuviera asfixiando a un niño justo debajo de mi cofre. Frené. Fue mi primer error. En esa carretera, si escuchas algo que no debería estar ahí, tienes que acelerar hasta que las llantas echen humo. Pero yo era un hombre con familia. Ese llanto me perforó el juicio. Me bajé con la linterna.
El frío de Zempoala es húmedo, se te pega a la ropa. La niebla era tan espesa que mi luz apenas cortaba unos pasos frente a mí. Caminé hacia el frente del camión, pensando que quizás un animal se había metido en el motor. Pero no había nada. El llanto venía de unos metros más adelante, justo en el acotamiento, donde el asfalto se rinde ante el bosque. Apunté la luz hacia abajo. Vi un bulto envuelto en una cobija de color azul cielo, toda llena de lodo y agujas de pino. El bulto se movía, se retorcía con esa torpeza característica de un bebé que tiene frío. ¿Hay alguien ahí?, grité hacia el bosque. Silencio. Solo el goteo del agua cayendo de los pinos y ese llanto que ahora, al estar cerca, sonaba diferente. Ya no era agudo. Tenía un matiz ronco, como si la garganta que lo emitía estuviera llena de tierra. Me agaché. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en mis oídos. Con manos temblorosas levanté el bulto. No pesaba nada. Era como cargar una almohada llena de plumas. Sentí un alivio momentáneo. Es un niño, pensé. Alguien lo dejó aquí. Lo apreté contra mi pecho para darle calor. El bulto dejó de llorar. En su lugar, soltó un suspiro largo y húmedo que me mojó el cuello de la camisa. Caminé de regreso a la cabina. Apenas di el segundo paso, sentí que algo andaba mal. El bebé ya no pesaba como una almohada. Ahora pesaba como si llevara una mochila cargada de libros. No le di importancia. Pensé que era el cansancio acumulado en mis brazos. Pero a mitad de camino entre el acotamiento y mi puerta, el peso se duplicó. Mis rodillas crujieron. Miré hacia abajo, intentando ver el rostro del niño a través de la manta. Pero la manta estaba pegada, como si estuviera húmeda con pegamento. El olor empezó a cambiar. Ya no olía a bebé ni a cobija vieja. Olía a raíz podrida. Olía a la tierra que sacas de un pozo profundo que lleva años cerrado. ¿Qué eres?, susurré. El bulto no respondió con un llanto. Respondió con un crujido. Escuché cómo los huesos dentro de la manta se acomodaban, rompiéndose y soldándose en un segundo. Entonces, el peso se volvió insoportable. Sentí como si me hubieran puesto un bulto de cemento sobre los hombros. Mis pies se hundieron un par de centímetros en el asfalto. Sí, en el asfalto. El material, que debería ser sólido, se sentía bajo mis botas como si fuera lodo fresco. Ya no podía caminar. Estaba a solo 3 pasos de la puerta de mi tráiler, pero mis piernas no respondían. El peso era tal que sentía que mis fémures se iban a quebrar en cualquier momento. Y entonces el bosque despertó. Los pinos que estaban a la orilla de la carretera empezaron a inclinarse. No por el viento, porque no corría ni una brisa. Se inclinaban hacia mí como si tuvieran curiosidad. Escuché el sonido de la tierra rompiéndose a mi alrededor. Las raíces de los árboles salían del suelo, moviéndose como serpientes negras sobre el pavimento, buscando mis tobillos. Dejé caer la linterna. La luz quedó apuntando hacia mis pies. Vi cómo la tierra empezaba a subir por mis botas. No era lodo que salpicaba, era la tierra misma que se elevaba, reclamándome. El bulto en mis brazos empezó a reír. No era la risa de un niño, era el sonido de 2 piedras de molino triturando grano. La manta se abrió un poco. No vi un rostro humano. Vi una superficie de costra marrón, llena de ojos pequeños y brillantes como los de los insectos, y una boca que no tenía dientes, sino astillas de madera. Era un Tlaltecutli, un pedazo de la montaña que había tomado forma para alimentarse. Lo supe porque en algún momento había escuchado sobre esto en alguna conversación a la cual dejé de poner atención de inmediato porque me parecía ilógico, hasta tonto.
El peso llegó a su límite. Sentí que pesaba toneladas. Mis pies ya estaban enterrados hasta los tobillos en el pavimento, que ahora era una masa negra y pegajosa. Las raíces me rodearon la cintura, apretando con una fuerza que me sacó el aire de los pulmones. «Suéltame», quise gritar, pero la presión era demasiada. La criatura en mis brazos empezó a crecer. Sus manos, que antes eran pequeñas, se alargaron y se clavaron en mis hombros. Eran como ganchos de madera fría que buscaban mis huesos. Sentí como su peso me empujaba hacia abajo, hacia el centro de la tierra. El bosque entero estaba encima de mí. Las ramas de los pinos me golpeaban la cara, y el llanto regresó, pero esta vez venía de todas partes, de los árboles, del viento, del suelo. Miles de niños invisibles llorando bajo la tierra de Zempoala. En un último arranque de instinto, de ese deseo primario de no morir enterrado vivo, mordí lo que fuera que tuviera cerca. Mordí la manta, mordí esa carne de madera y tierra. Sentí el sabor de la savia amarga y la arena en mi boca. La criatura soltó un alarido agudo que me reventó el tímpano izquierdo. Por un segundo, su presión disminuyó. Aproveché ese milisegundo para soltar el bulto. En cuanto la cosa tocó el suelo, el peso desapareció de mis hombros, pero no de mis pies. Tuve que salir de mis propias botas. Se quedaron ahí, enterradas en el asfalto que volvía a endurecerse como si nada hubiera pasado. Corrí descalzo sobre la grava y el frío, subiendo a la cabina como un animal herido. No cerré el cofre, no revisé nada. Encendí el motor y el Thornton rugió, pero el sonido era distinto. Parecía que el camión estaba sufriendo. Metí la velocidad y el tráiler avanzó con una pesadez que nunca había sentido. Miré por el espejo lateral. Bajo la luz de mis calaveras traseras vi el bulto. Ya no era un bebé. Era una masa enorme de tierra y raíces que se alzaba en medio de la carretera, con la forma de un hombre encorvado. No me siguió. Simplemente se quedó ahí, viendo cómo me alejaba, mientras el bosque volvía a cerrarse sobre el camino. No llegué a mi destino. Me detuve en una clínica de salud en un pueblo cercano porque mis piernas estaban sangrando. Los médicos no entendían qué me había pasado. Mis espinillas tenían marcas de presión tan fuertes que los músculos se habían amoratado por completo. Y mis pies estaban cubiertos de una tierra negra que no se quitaba con agua ni con jabón. Tuvieron que usar instrumentos quirúrgicos para arrancarme la piel manchada. Dejé el tráiler ahí mismo. Le dije a la empresa que me habían asaltado, que el camión falló, cualquier mentira. Pero la verdad es que ya no puedo tocar el pedal de un camión. Cada vez que estoy en silencio, escucho el crujido, el sonido de los huesos acomodándose, y siento que mis pies pesan más de lo que deberían. Siento que la tierra debajo de mi cama me está llamando, recordándome que me dejó ir por un momento, pero que su marca ya está en mí. Aquí en la clínica dicen que tengo un trauma, que el cansancio me hizo ver cosas, pero ellos no ven lo que yo veo en mis radiografías. Mis huesos ya no se ven blancos como los de los demás. Se ven oscuros, se ven veteados como si fueran madera. La tierra se metió en mí aquella noche en las lagunas de Zempoala y se está extendiendo. Si vas a pasar por ahí, no te detengas por nada. No importa si escuchas a un niño, a tu madre o a tu propio nombre. No te detengas, porque la tierra de ese bosque tiene mucha hambre. Y una vez que te carga, no te suelta hasta que tus huesos se vuelven parte de su raíz. Si llegaste hasta el final, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de las historias. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en darle like y suscribirte.
Recuerda que si quieres enviarnos tu historia para que aparezca en un episodio, la información está en la descripción. Esto es La Noche Más Oscura. Nos vemos en el próximo video.